¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 7:50, es la hora que tenemos en Colombia. Como siempre, un gusto poderles acompañar, Quique Vergara. Hoy estamos en Guía Jurídica en Pensiones, aquí en la oficina del centro de la ciudad de Pereira, y pues bueno, con el invitado que siempre tenemos para hablar precisamente de ese tema tan importante. Vamos a hablar del decreto 1174 y pues en general de todo lo que tiene que ver con pensiones en nuestro país. Así que usted que nos sigue a esta hora desde casa, desde cualquier parte del mundo, porque hay muchos colombianos radicados en España que a esta hora también nos sintonizan en los Estados Unidos, pues darle la bienvenida a cada uno de ellos y bueno, gracias por siempre estar ahí pendientes de cada uno de nuestros programas. Doctor Oscar Darío Ríos Ospina, muy buenas noches y bienvenido a Generación al Aire. Ya tomémonos un café y hablemos de pensiones. Don Quique, muy buenas noches. Y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, doctor? Don Quique, bien. Regresando nuevamente a estas oficinas, total, en el periodo que hemos estado aislados, se dificultó un poco la labor profesional, pero sin embargo no paramos, seguimos laborando. Bueno, de una vez entremos en materia. Sí, señor. Hablemos de una vez los beneficios que tiene el sistema general de pensiones. Don Quique, no quiero extenderme mucho, pero sí quiero por lo menos iniciar con la Ley 100 de 1993. En Colombia tenemos dos sistemas pensionales, un sistema de régimen de prima media y otro sistema de régimen de ahorro individual. El régimen de prima media es un sistema que permite que las personas tengan una prestación definida una vez se cumplan los requisitos de pensión. Cuando ingresamos en la Ley 100, esta norma estableció como requisitos mínimos para tener derecho a una pensión en Colombia de vejez, tener 1.000 semanas cotizadas en toda la vida. Y esa norma se ha ido modificando en el tiempo. Luego, en el año 2003, esas 1.000 semanas del Sistema General de Pensiones se modificó a un número que cambió ostensiblemente y eran 1.300 semanas. O sea, incrementaron 6 años más de cotizaciones. En el régimen de ahorro individual, antes de la Ley 100 no existía. La Ley 100 incorporó al sistema pensional colombiano un sistema privado en el que las personas se vincularon, muchas de ellas se vincularon sin ningún conocimiento, hicieron unas afiliaciones porque le generaron una información que no fue correcta y que hoy muchas de ellas han podido regresar al régimen de prima media a través de numerosas demandas que hoy tenemos en los distintos despachos judiciales. En el régimen de ahorro individual se estableció en ese comienzo que el derecho se obtiene con una normita que todavía está vigente y es la garantía de pensión mínima. Entonces mire cómo esa norma hoy prácticamente afecta al régimen de prima media, porque con Ley 100, para uno pensionarse por vejez exigían 1.000 semanas y 60 años de edad, y con el régimen privado se establecía una pensión por garantía mínima, pero si tenías acreditadas 1.150 semanas. Existía una diferencia de 150 semanas. Ese sistema también permitía que las personas se pensionaran a cualquier edad, que difícilmente se pensionan a cualquier edad. Pensionarse a cualquier edad implicaba tener un capital muy alto que hoy para pensionarse en el fondo privado requieren 240 millones de pesos. Y como lo dije en una presentación anterior, cuando tú realizas aportes al sistema de seguridad social por un salario mínimo, y el aporte hoy es del 16%, estás ingresando a tu cuenta individual 160.000 pesos. 160.000 pesos que multiplicado por más de 30 años, nunca vas a tener un capital suficiente para pensionarte a cualquier edad. Esas posibilidades podrían no considerarse descartadas o muy poco posibles en el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual
digamos que en términos generales, quienes logran conseguir una pensión son aquellas personas que se pensionan por garantía de pensión mínima. O igual como sucede en el régimen de prima media, que de la misma manera sucede con el régimen de ahorro individual, usted puede adquirir en el sistema pensional colombiano una pensión de invalidez o una pensión de sobrevivientes si en estos dos tipos de prestación usted cumple los requisitos que se establecen para cada una. Ejemplo, en las pensiones de invalidez hay una reglamentación en la que se establece que si usted tiene 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, a la fecha de estructuración de esa invalidez, el sistema te va a reconocer una pensión de invalidez. Y ese reconocimiento con esas condiciones van a ser las mismas en el régimen de ahorro individual que en el régimen de prima media. Entonces, usted puede observar cómo nos fueron modificando prácticamente la normatividad el Congreso de Colombia y hoy tenemos una situación que cada día se perfila más difícil de lograr para la clase trabajadora colombiana. Antes de la ley 100, por ejemplo, las personas que estaban vinculadas al seguro social, que hoy es Colpensiones, tenían la posibilidad de pensionarse con 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años o 1000 semanas en toda la vida. Era una normatividad muy favorable. Y a esas personas, cuando tuvimos en vigencia la ley 100, se les garantizó un régimen de transición que duró por 20 años, de tal manera que las personas que fueran cumpliendo esos requisitos en ese periodo podrían pensionarse en esas condiciones y no en las condiciones nuevas que establecía la ley 100. Hoy escuchamos cómo en el gobierno y en el Congreso de la República se insiste en tener una reforma pensional que tenemos que insistir, hay que evitarla, porque si hoy es difícil pensionarte por vejez, y es difícil porque no tenemos un empleo estable. Esos empleos estables los tuvimos hace mucho rato, cuando teníamos una vinculación permanente en las empresas, cuando nuestros padres permanecían vinculados a una empresa no por 1 año, ni 2, ni 10, no, por 20 años y lograban incluso las famosas pensiones empresariales. Hoy no. Hoy todas las pensiones están determinadas por un sistema general de pensiones dependiendo de la vinculación que tú tengas, o en el fondo privado o en el fondo público. Puedo decir, sin equivocarme, que a pesar de esa diferencia que existe para tener derecho a la garantía de pensión mínima en el régimen de ahorro individual, comparada con el número de semanas que usted tiene que tener en el régimen de prima media, que son 1.300 semanas, podría decir que es mejor estar en el régimen público que en el régimen privado. Y lo digo porque, don Quique, lo digo porque cuando tú vas a reclamar una prestación, usted no se imagina la cantidad de dificultades que se tienen para radicar una prestación en el régimen de ahorro individual. Si usted va a radicar una prestación de vejez, lo primero que hacen en el fondo privado es darle una cita previa. Y en esa cita previa le establecen, le revisan los documentos, le indican qué documento le hace falta, pero no le reciben los documentos. En Colpensiones, la solicitud de una pensión es mucho más fácil comparada con las dificultades que se tienen en el régimen de ahorro individual. Este es un sistema que realmente perjudicó a muchos de los que se vincularon en los primeros años de existencia del régimen de ahorro individual, y que hoy estamos tramitando las demandas para que estas personas regresen al régimen de ahorro individual, invocando una jurisprudencia que tenemos de la Corte Suprema de Justicia, que se le ha denominado ineficacia de la afiliación, porque los fondos difícilmente pueden demostrar que hicieron una afiliación, que esas personas se vincularon conscientemente a ese sistema pensional. Si a esas personas se les hubiera indicado en ese momento que para poderse pensionar tenían que tener hoy
un capital de 240 millones de pesos y que ese capital con los aportes que estaban realizando difícilmente lo podían lograr en 30 o 40 años, lo más seguro es que esas personas no se hubieran vinculado al régimen de ahorro individual. Muy bien, doctor Oscar Darío, muchas gracias. Bueno, yo he tenido una inquietud y muchos de los oyentes durante este tiempo se han hecho una pregunta y es sobre el piso de la protección social. ¿Qué realmente es el piso de protección social? Don Quique, regresémonos a lo siguiente. Con Ley 100 teníamos unos vinculados obligatorios y esos vinculados obligatorios al Sistema General de Pensiones estaban vinculados a aquellas personas que tenían contratos laborales o contratos de prestación de servicio. Con Ley 797 se dio una modificación y se incluyó a los independientes. Y esta normatividad que está impulsando el gobierno a través del Congreso de la República con el último Plan de Desarrollo 2018-2022, que es la Ley 1955 del 2019, en su artículo 193 estableció el piso de protección social. Lastimosamente, esa normatividad deja sin derechos lo que constitucionalmente está establecido. Todo trabajador en Colombia tiene derecho a su seguridad social. Y estar en el piso de protección social es prácticamente estar sin seguridad social. Porque no es lo mismo un sistema de ahorro pensional que tener derecho a una pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. Entonces, si con Ley 100 y con Ley 797 en Colombia, todas las personas que tuvieran contrato laboral o contrato de prestación de servicio estaban obligadas a que sus empleadores le hicieran cotizaciones al sistema de seguridad social, con esta norma que inicia su vigencia o su incorporación jurídica en el artículo 193 de la Ley 1955 del 2019 y que reglamenta el gobierno con el decreto 1174 del 2020, prácticamente se establece que las personas que tengan una vinculación parcial, o sea, aquellas personas que tengan un contrato laboral o que tengan un contrato de prestación de servicio o varios contratos laborales o varios contratos de prestación de servicio, pero que todos ellos, sumados sus ingresos, sean inferiores al salario mínimo mensual, están obligados a vincularse al piso de protección social. Y esa vinculación al piso de protección social no está dirigida a estar vinculada al sistema de seguridad social, sino que las están direccionando para que se afilien a los beneficios económicos periódicos. Beneficios económicos periódicos que fueron incluidos en nuestra legislación, en el acto legislativo 01 del 2005, con la modificación que se hizo en el artículo 48 de la Constitución Política y que hoy tiene esta amplitud. Estas personas que son trabajadoras, que tienen un vínculo contractual, sea porque tienen contratos laborales o contratos de prestación de servicios, quedan por fuera del sistema pensional en Colombia y se vinculan a un sistema de ahorro que son los beneficios económicos periódicos. De ahí la diferencia, no es lo mismo. O sea, en Colombia, como las pensiones no pueden ser inferiores a un salario mínimo, entonces se creó los beneficios económicos periódicos que establecen un ingreso o un pago cada 2 meses que administra Colpensiones y que realiza esta entidad a través de unas entidades, de tal manera que cada 2 meses, estas personas que obtienen ese beneficio reciban un valor inferior al salario mínimo cada 2 meses. Yo tuve un caso donde una persona que tenía 1000 semanas cotizadas y tenía 62 años de edad, Colpensiones, y que cotizó toda su vida con el salario mínimo, Colpensiones le ofreció como beneficio económico cada 2 meses 200.000 pesos. Entonces imagínate el derecho que va a tener estas personas cuando cumplan esos requisitos de edad. ¿Qué van a obtener? Ahora, esa ley le da beneficios al empleador, porque si hoy el empleador, cuando vincula a un trabajador, le paga al sistema de seguridad social un 29%
de ese ingreso base de cotización, que como mínimo es el mínimo, Sí. con esta norma solamente va a cotizar el 15%. O sea que la ley 1174 es una reforma al Código Sustantivo del Trabajo. Considero que es una reforma al Sistema General de Pensiones y también al Código Sustantivo del Trabajo, porque en el Código Sustantivo del Trabajo se establece que todo trabajador en Colombia debe estar afiliado al sistema de seguridad social. Y con esta vinculación de tiempo parcial no va a tener vinculación al sistema de seguridad social. El piso incluye una vinculación a los beneficios económicos periódicos. Incluye una vinculación en salud al sistema subsidiado en salud. Y también incluye un seguro que cubre los riesgos de invalidez en materia laboral. Entonces, imagínate, no es lo mismo una pensión de invalidez, donde la liquidan conforme a una reglamentación que tiene establecida la ley 860 del 2003 y la ley 100, totalmente diferente a lo que te van a ofrecer. Si tú tienes un ingreso en el año que representa 1.500.000 pesos, te van a dar en ese seguro 14 veces, 15 veces lo que representa ese ingreso del año inmediatamente anterior. Entonces el seguro te quedas inválido y te van a pagar 15 millones de pesos. Mientras que si tú estás afiliado al sistema de seguridad social, te van a dar como mínimo, si cumples con los requisitos de tener una pérdida de capacidad laboral del 50%, si logras ese dictamen, pero adicionalmente cumples con el requisito de las 50 semanas en los últimos 3 años, el sistema tiene la obligación de reconocerte una pensión de invalidez. Y esa pensión de invalidez, dependiendo del número de semanas cotizadas y del ingreso base de cotización que se tenga en los últimos 10 años o en toda la vida, si tienes más de 1.250 semanas, va a determinar la mesada pensional. Una mesada pensional que vas a recibir de por vida. O sea, hasta el día en que tú mueras. Y si tienes beneficiarios, también esos beneficiarios la vas a recibir. En los beneficios económicos periódicos, esto no existe. Esto no existe. Entonces, o sea, si el gobierno lo que está buscando es implementar medidas de flexibilización para que exista mayor vinculación para este desempleo que nosotros tenemos, mayor formalidad para el desempleo que estamos viviendo en Colombia, que cada año venía en un crecimiento en el 2018, 2019, y que este año ya superó los 4 millones de desempleados en Colombia, claro, por el efecto del COVID. El COVID, sí, señor. Entonces realmente vamos a una situación de pobreza, claro, en este país. Crítica. Total, claro, sí, señor. Total. Entonces, realmente esta norma es una norma regresiva, es una norma que ya fue demandada por inconstitucional, y es inconstitucional porque quien la demandó encontró unos argumentos muy sólidos. Si yo soy un trabajador en Colombia y estoy vinculado al Sistema General de Pensiones, si tengo un problema de salud y estoy incapacitado, el sistema, como estoy obligado a cotizar al régimen contributivo en salud, el sistema me cubre el pago de unas incapacidades. Correcto. Si eres una mujer y estás en estado de embarazo y tienes un bebé, tienes derecho a reclamar la licencia de maternidad. Sí. En esta legislación, en el 1174, no hay ningún beneficio para las personas que están en estado de embarazo. No hay nada. Uh-huh. O sea, no hay ninguna licencia de maternidad. Eso no existe. En el sistema de seguridad social existe la licencia, existe el pago de incapacidades, como en la ley. En este decreto 1174 no hay una vinculación al régimen contributivo en salud, sino al régimen subsidiado. El régimen subsidiado no cubre estas prestaciones. Y es regresivo porque te deja por fuera los beneficios del Sistema General de Pensiones y prácticamente te deja por fuera la posibilidad de una pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes. Allí simplemente el empleador es quien hace el ahorro, porque él es el que tiene que pagar ese 15%. Ese 15% lo administra Colpensiones, y cuando tú cumplas las edades de retiro, 62 o 57, pues entonces tú vas a elegir en reclamar ese dinero, ese ahorro, o reclamar ese beneficio económico cada 2 meses con algo que de pronto es muy llamativo para muchas personas, y es el famoso 20% adicional que te da el gobierno. Pero eso en términos generales no tiene ningún sentido. Vamos a algo muy práctico.
Si hoy mi empleador, que me está obligado a vincularme al sistema de seguridad social, realiza el pago en pensiones, y ese pago de pensiones equivale al 16% de mi ingreso, y en ese pago participa mi empleador con el 12% y yo participo con el 4%, quiere decir que a mi fondo de pensiones cada mes están ingresando, si mi ingreso es de 1.000.000 de pesos, 160.000 pesos. Y esos 160.000 pesos me cubren no solamente el derecho a una pensión de vejez cuando cumpla mis 62 años en Colpensiones, o 50, hombres o mujeres 57 años y 1.300 semanas, o estando vinculado al régimen de ahorro individual si tengo 1.150 semanas. En esta normatividad no se establece así. Esta normatividad no te da derecho a ninguna prestación, solamente te establece unos beneficios económicos periódicos o el cubrimiento de unos riesgos. Muy bien, en Colombia tenemos las 8 de la noche con 10 minutos. Aquí tenemos todos los protocolos debidos de bioseguridad. Gracias a todas las personas que están llegando, que nos saludan, que están allí conectados. Hoy estamos desde la Perla del Otún, desde la ciudad de Pereira, en una de las oficinas de Guía Jurídica en Pensiones, exactamente en la calle 20, número 630, en el centro de la ciudad. La oficina es la 1103, edificio Banco Ganadero. Por aquí voy a saludar, doctor, a algunos de nuestros cibernautas. Marta González, que nos sigue a esta hora desde Perla del Sur, aquí en la ciudad de Pereira. Muy buenas noches. Dios los bendiga siempre y se les quiere mucho. Muchas gracias a Marta González, a Yomi Díaz. Yomi dice, qué buen tema el de esta noche. Mil gracias por toda la información tan completa. Andrés Fernando Ríos, buenas noches, doctor Oscar. Felicitaciones por este espacio. Juan Sebastián también, excelente programa. Y Sonia Abreu, que nos sigue desde Londres. Aquí en Colombia pues tenemos más de las 8 de la noche, imagínense en Londres a esta hora, pues bien atentos a todo este informativo que tenemos. Barbarita Jaramillo, gran oyente de nuestra señal, que nos sigue a esta hora desde Tejares de la Loma. A Germán Castro dice, excelente programa, los felicito y gracias de verdad. Y si tienen algunas dudas, pues con mucho gusto aquí estaremos atendiendo. Bueno, yo tengo una pregunta, doctor Oscar Darío, ¿qué son los VIX? Los BEPS, Los te VEX. repito, los beneficios económicos periódicos que fueron incluidos en nuestra Constitución Política, en el artículo 48 de la Constitución Política, a través del Acto Legislativo 01 del 2005. Esos beneficios económicos periódicos han sido reglamentados y esa reglamentación determinó que quien administraba esos beneficios económicos periódicos es Colpensiones. Correcto. Las personas que están vinculados al Sistema General de Pensiones también pueden estar vinculados a los beneficios económicos periódicos. Esos beneficios económicos periódicos, digamos que es muy llamativa para muchas personas, porque no solamente están vinculadas, o sea, las personas que no tienen una relación contractual pueden estar vinculadas a esos beneficios económicos periódicos. Incluso hay personas, lo he escuchado en municipios, en algunos municipios, creo que con el municipio de Río Negro, ellos hicieron la vinculación a los beneficios económicos periódicos de todas las personas de la tercera edad de esa localidad. Entonces son terceras personas que hacen pagos en beneficio de un grupo poblacional. Como puede usted ver, el sistema general de pensiones no permite ese tipo de vinculaciones. Los BEPS sí lo permiten. Y hoy lo que está haciendo el gobierno prácticamente es dejar sin seguridad social a las personas que hoy tienen una vinculación, un contrato parcial, o una vinculación por horas, o una vinculación incluso por días. Es que nos llama mucho la atención a los litigantes, cómo es posible que el gobierno, por ejemplo, tenga una legislación para aquellas personas que trabajan por días. Sí. De tal manera que si tú cotizas de uno o sea, laboras 2 días a la semana, el empleador tiene la obligación de cotizarte una semana. Si cotizas de 7 a 14 días, el empleador debe pagar dos semanas. Y si cotizas, si laboras entre 14 días y 21 días, o sea que si laboras 17 días en el mes, el empleador está obligado a pagar 3 semanas al sistema de seguridad social. ¿Cómo es posible que el gobierno, de manera regresiva, desconociendo los derechos de la seguridad social de la clase trabajadora en Colombia, en vez de incentivar o sea, de darle
de darle, digamos, una ampliación normativa a esa que establecía la cotización por semanas, ¿cómo es posible que hoy, cuando con por lo menos, eh, un discurso de una flexibilización laboral para que las personas puedan cotizar al sistema, cotizar por días, esa Sí. cotización no sea dirigida al sistema de seguridad social, sino a los beneficios económicos periódicos? Los beneficios económicos periódicos no pagan pensiones. Ujú. Y como usted lo puede, Ahí es donde está la diferencia claro, entre esa es la la pensión y diferencia. el VEX. Mira, los beneficios económicos periódicos, recuerda, en el piso de protección social Sí, están determinando que hay un seguro inclusivo que cubre los riesgos de invalidez. Ese seguro inclusivo, como su nombre lo indica, es un pago único. sí. Los beneficios económicos periódicos, cuando cumplas las edades establecidas en la norma, tú lo puedes solicitar, pero son pagos periódicos cada 2 meses, diferentes a los pagos que recibe una persona en Colombia cuando tiene derecho a una pensión de vejez o de invalidez y sobrevivientes, que es mensual. Aquí estamos hablando de unos pagos que están establecidos en la normatividad que tenemos ahora cada 2 meses. Ese piso de protección social también te está obligando a que la vinculación a salud sea el régimen subsidiado. O sea que te está dejando por fuera el pago de prestaciones económicas, como es el pago de las incapacidades y el pago de las licencias de maternidad. Bueno, muy bien, tenemos mensajes de nuestros seguidores. Luz Amparo Murillo, muy buenas noches, al igual que Giovanni Medina, también felicitaciones por el espacio. Estamos en vivo y en directo, nuestro espacio de Tomémonos un Café y hablemos de pensiones con Guía Jurídica en Pensiones, también para que estén atentos a la página web www.guiajuridicaenpensiones.com. Ahí en pantalla aparece el WhatsApp si de pronto ustedes requieren información, si usted es un colombiano que reside en los Estados Unidos un determinado tiempo y quiere pues tener acá una asesoría, puede llamar o puede comunicarse a ese teléfono que está en pantalla a través de la línea de WhatsApp. Bueno, doctor, otra pregunta. ¿Los trabajadores de tiempo completo están cobijados por este decreto 1174? No, el decreto está dirigido a los trabajadores que tengan un contrato laboral o varios, o contratos de prestación de servicio, uno o varios, pero de tiempo parcial, no de tiempo completo. Ok, saludamos también a David, dice que excelente programa, saludos muy cordiales a toda la mesa de trabajo, al equipo de Generación al Aire, saludos de la familia Ríos Ospina que nos están escuchando y nos están viendo a esta hora desde La Ceja, en el departamento de Antioquia, y también, doctor Oscar Darío, tenemos oyentes en la capital antioqueña, por supuesto en Medellín, en Río Negro, por ahí estaba conectada Elena San Martín, muy atenta a este espacio que tenemos de 60 minutos. Tomémonos un café y hablemos de pensiones, tema importantísimo el que se está pues hablando hoy y que seguramente usted como colombiano está pues requiriendo toda esta información que es la ley 1174, doctor Oscar Darío. Sí, es una ley que definitivamente espero que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en consecuencia y la declare inconstitucional. El contenido de la demanda que se presentó realmente tiene un fundamento jurídico muy fuerte y es precisamente que es una norma regresiva, que es violatorio de las normas constitucionales, incluso de los tratados internacionales que ha celebrado Colombia, y las personas, le invito a leerla, pero es una norma que tristemente se aprobó en el Congreso de la República y que hoy el gobierno reglamenta estableciendo una vigencia a partir del 1 de febrero del 2020, pero que realmente tenemos que disentir, o sea, no podemos aplaudir esta normatividad. Es una norma que no es progresiva, que es regresiva, que nos deja sin posibilidades de pensión y que puede ser muy llamativa para las personas que hoy no tienen un vínculo contractual de tiempo completo. Hoy las personas, lastimosamente en Colombia, las posibilidades de empleo cada día se vuelven más difíciles. Sí. Mire, por ejemplo, cómo la tecnología nos ha modificado y sobre todo este COVID Sí, señor. nos puso a repensar nuestra forma de El generar trabajo, claro. nuestro trabajo. Ujú. Hoy, por ejemplo,
yo no concebía el trabajo desde la casa. De hecho, es una forma de trabajar que no está reglamentada y que el gobierno tiene que entrar a reglamentar, porque tenemos reglamentado el contrato, el teletrabajo, pero el trabajo en casa no. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. La forma de llevar los procesos judicialmente. Hoy prácticamente todo el contacto que tenemos con los jueces es virtual. Sí, Varios. Fábricas que ya no están en Colombia, que se desplazaron hacia otros países. Ya lo vemos como en Estados Unidos, por ejemplo, ese gobierno intenta regresar toda su industria productiva hacia su país, protegiendo el empleo. ¿Y nosotros con qué nos estamos quedando? Con un desempleo cada vez más fuerte. saludamos también a Blanquita Borja Burgos, nos saluda desde España. Colombianos radicados en territorio español, en Inglaterra también nos han reportado sintonía. Desde West Palm Beach, en los Estados Unidos, Albaluz Castaño nos escribe a través de WhatsApp. Me estaba solicitando la línea de WhatsApp, ahí es la que aparece en pantalla, es la línea para cualquier requerimiento. Bueno, estamos en vivo y en directo. Este espacio es en vivo y en directo. Lo tenemos a través de Generación al Aire. Tomémonos un café y hablemos de pensiones con guía jurídica en pensiones. Tengo otra pregunta, doctor. ¿Esto aplicará para personas con varios contratos? Sí, solo que la norma establece una condición, y es que la sumatoria de los ingresos de esos contratos que tenga ese trabajador en un mes no puede superar el salario mínimo. Si superan los ingresos por toda esa actividad laboral, por los contratos, los diferentes contratos laborales o los diferentes contratos de prestación de servicios o la sumatoria de contratos laborales con contratos de prestación de servicio, si esos contratos, o sea, si el ingreso total es inferior al salario mínimo, estás obligado a estar en este sistema, en esta normatividad. Si no estás, o sea, si tus ingresos son superiores, estás obligado a vincularte. El empleador debe cotizar al sistema de seguridad social. Muy bien, María del Pilar, que nos sigue también a esta hora desde el barrio El Jardín, aquí en la ciudad de Pereira, nos dice gracias por toda la excelente y clara explicación. Dios los bendiga. Muchas gracias a María del Pilar Posada que nos escribe. Ángel Arcila, también un saludo especial para él. Ya saben, estamos entonces prestos pues, atender alguna inquietud, alguna pregunta que quieran hacer nuestros seguidores a través de Generación al Aire, doctor Oscar Darío. Don Quique, nuestra empresa está preparada para representar a las personas que nos contacten para reclamar las prestaciones o en los fondos privados o en Colpensiones. Y estamos hablando de las prestaciones del sistema de seguridad social, o sea, pensiones de vejez, de invalidez, de sobrevivientes y también situaciones que se presentan en la práctica y que tienen su desarrollo con estas prestaciones. Por ejemplo, recientemente hemos tenido cantidad de jurisprudencia que ha salido de la Corte Suprema de Justicia que nos amplían las posibilidades de que muchas personas en Colombia que están ya pensionadas puedan reclamar reliquidaciones en sus pensiones. Muchos de los que tuvieron reconocimiento de pensión por régimen de transición, a muchos de ellos no se le tuvieron en cuenta los tiempos laborados en entidades públicas. Solo en el reconocimiento de la prestación se les tuvo en cuenta para liquidar la prestación solamente el tiempo cotizado al Seguro Social, hoy a Colpensiones. Entonces nos podemos dar cuenta que hoy esta jurisprudencia, que muchas personas incluso la pueden desconocer, pero que nosotros ya la tenemos incluso en práctica y hemos logrado ya sentencias judiciales donde han aplicado este precedente, hemos logrado que las pensiones se las reliquiden. Pensiones que, por ejemplo, fueron liquidadas con una tasa de reemplazo determinada porque tenía un número de semanas que fueron válidamente aplicadas en esa resolución, pero que al sumarle las semanas o los tiempos laborados en entidades públicas, esa liquidación es mayor.
Entonces, podemos pretender en este momento revisiones de pensiones para obtener reliquidaciones pensionales, para obtener pagos de intereses moratorios, incluso para tener derecho a pensiones. Hemos tenido experiencias de algunos clientes que incluso hemos tenido que lograr sus derechos con demandas que han tenido un tránsito muy largo, tránsito que se ha demorado 7, 8 años porque han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, en la que se ha pedido que se les reconozca régimen de transición, pero que las únicas cotizaciones que tienen son 500 semanas en los últimos 20 años. Y esas 500 semanas en los últimos 20 años es producto de la sumatoria de unas cotizaciones que se realizan al Seguro Social y Colpensiones y de unos tiempos laborados en el sector público. Anteriormente, para que usted tuviera derecho a una pensión en el sector público, usted tenía que tener 20 años laborados. O sea que si no tenías los 20 años laborados, no tenías derecho a la pensión. Y si estabas en el Seguro Social, tenías que tener, en régimen de transición, tenías que acreditar o 500 semanas en los últimos 20 años o 1000 semanas en toda la vida. Pero esas 500 semanas tenían que estar todas cotizadas única y exclusivamente a ese régimen, al Seguro Social. La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia permite que esas 500 semanas en los últimos 20 años sea la sumatoria de tiempos de servicio con cotizaciones IS, cotizaciones Colpensiones. Entonces se nos abre un panorama de posibilidades que permiten un mayor reclamo y que la gente revise las cotizaciones, revise sus derechos, revise las violaciones que frente a esa reclamación ha hecho el sistema de pensiones. No solamente Colpensiones, también lo hace permanentemente los fondos privados. Correcto. Muchas personas que reciben una pensión, así sea por garantía de pensión mínima, en el régimen de ahorro individual, no revisan la posibilidad de si tienen o no derecho a reclamar intereses moratorios. En estas reclamaciones hemos tenido casos donde la gente se ha demorado hasta 2 años para tener derecho a la pensión por garantía de pensión mínima. Y ni qué decir cuando se tramita la devolución de saldos en el régimen de ahorro individual para las mujeres, donde los fondos de pensiones dicen, efectivamente, no tienes derecho a la garantía de pensión mínima porque no tienes las 1150 semanas, sino que tienes 1000 semanas y tampoco tienes un capital suficiente para reconocimiento de una pensión por retiro programado. Y el fondo descaradamente, a los 57 años a las mujeres, les dice, lo único que tienes derecho es a la devolución de saldos, pero lo que tienes en tu cuenta individual. Y debes esperar hasta que tenga los 60 años, que se redima ese bono pensional para hacerte la devolución de ese valor del bono pensional. Nosotros hemos logrado que con esas respuestas de los fondos de pensiones, judicialmente se ordene el reconocimiento de esa devolución de saldos antes de esos términos establecidos por esos fondos de pensiones. Muy bien, continuamos con preguntas de nuestros oyentes y también saludo a Denis Pereira, que nos sigue a esta hora desde el municipio de Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca. Buenas noches, Denis, y gracias por estar allí en sintonía. Dice, excelente tema, de mucho interés para muchas personas que en este momento pues desconocen de estos temas. Nos hacen una pregunta, doctor. Si una persona es pensionada por invalidez en Colpensiones, ¿qué tiempo de cobertura tiene derecho o cada cuánto es calificado posteriormente? ¿Y qué requisitos se necesitan para continuar con el derecho a la pensión de invalidez en Colpensiones? Muy interesante esa pregunta porque muchas personas en el momento en que inician un trámite de calificación y en el primer dictamen o en el dictamen de la Junta Regional o de Junta Nacional logran una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y logran cumplir los requisitos que exige la norma, la Ley 860 del 2003, que es tener 50 semanas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración. Esas personas, muchas, cometen el error de no seguir consultando al médico tratante. Y
continúan prácticamente realizando control de sus enfermedades, pero de una manera muy informal, o sea, como lo hizo el último médico. El sistema, cuando te reconoce esta prestación, establece que como mínimo cada 3 años van a someterse a una revisión de esa pérdida de capacidad laboral. Recomendación: cuando logres ese derecho, continúa solicitando citas con el sistema de seguridad social, que de hecho tienes esa cobertura. Si la tienes, así el sistema hoy te diga, no hay citas, o el control no lo podemos hacer en este momento, le sugiero, busque esos controles, así sea con médicos particulares, porque en cualquier momento el fondo de pensiones puede requerirlo para evaluar de nuevo esa pérdida de capacidad laboral. Y el fondo de pensiones, ¿cuál es el sustento que tiene él para revisar si tu patología mejoró o no mejoró? O por lo menos se mantiene la historia clínica actualizada. Entonces, si pasan 3 años y usted no volvió al médico, lo más seguro es que va a tener dificultades con el próximo dictamen. Entonces, recuerden, un dictamen de pérdida de capacidad laboral que te permita el reconocimiento de una pensión de invalidez con un fondo de pensiones puede ser revisado como mínimo cada 3 años. El fondo de pensiones te va a convocar a esa cita para que, recuerda, en esa cita, cuando seas convocado, tienes que llevar una historia clínica actualizada. Las calificaciones de pérdida de capacidad laboral son trámites muy complejos, don Quique. Y son trámites que la gente cree que porque tiene un síntoma, entonces ya tiene una pérdida de capacidad laboral. Recuerden, el sistema califica secuelas. ¿Qué se te dañó de tu organismo? ¿Qué se te perdió de tu organismo? Y esas secuelas las determina un especialista, el médico tratante, o incluso el manual de calificación establece unos requerimientos en algunas enfermedades. Por ejemplo, cuando yo tengo un problema visual, ese problema visual yo tengo que documentarlo con unos exámenes específicos que me manda el oftalmólogo. O sea, yo no me puedo ir a reclamar una pensión de invalidez con un diagnóstico de un médico general. Se requieren unos exámenes especiales. Y esos exámenes especiales los van a exigir o los van a pedir cuando te están dando la calificación de pérdida de capacidad laboral. Esas pérdidas de capacidad laboral no solamente están sustentadas en la historia clínica, también está sustentada en la información que tiene la empresa de mi condición laboral. Entonces, don Quique, si yo, por ejemplo, tengo un problema visual y mi oficio es conductor, lo más seguro es que para realizar esa actividad de conductor no voy a pasar el examen del tránsito que me permita tener licencia de conducción. Entonces, si tengo un problema visual y mi actividad laboral es conductor, me está afectando no solamente mi salud, tengo restricciones en mi organismo, sino que adicionalmente no puedo laborar, no puedo manejar, soy un peligro prácticamente para esa actividad. La calificación de pérdida de capacidad laboral trae un componente que es las deficiencias y trae otro componente que es el rol laboral, es el impacto que tienen las deficiencias en la actividad laboral que yo desarrollo. Muy bien, 8:36. Continuamos con nuestros oyentes y pues, bueno, muchas inquietudes. Joan Echeverry, doctor Oscar, importantísima la información que está brindando. Muchas personas, por estar mal informadas sobre sus derechos, lo pierden o retardan con el acceso a ellos. Bueno, pregunta, ¿puedo obtener una pensión de invalidez si tengo una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%? Sí, porque yo puedo tener una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, pero como el dictamen tiene un componente que es deficiencia,
Si la deficiencia es del 25% y esa persona que tiene ese dictamen del 49% de pérdida de capacidad laboral es una persona que ya cumplió 55 años de edad y tiene cotizadas 1.000 semanas o más de 1.000 semanas, yo tengo derecho a reclamar al fondo de pensiones, no la pensión de invalidez, pensión anticipada de vejez por invalidez. Les recuerdo, esa pensión no exige una pérdida de capacidad laboral del 50%, exige una deficiencia del 25%, exigen como mínimo tener 1.000 semanas cotizadas y exigen tener una edad como mínimo de 55 años de edad. Cuando yo no tengo esos 55 años de edad, cuando no tengo las 1.000 semanas cotizadas, o sea que soy una persona de 40 años y tengo una pérdida de capacidad laboral del 48%, no tengo derecho a pensión de invalidez. Para tener derecho a la pensión de invalidez, debo cumplir con una pérdida de capacidad laboral del 50%, puedo tener cualquier edad, pero adicionalmente debo cumplir con el requisito de tener 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de esa invalidez. Muy bien. Blanquita Borja Burgos nos saluda. Trabajé en una empresa desde el año de 1979 hasta el año 89 y no me aparece en Colpensiones lo del año 88, solo un año, y los otros años quedaron en veremos. Y nos pregunta Maura Angulo. Muy buenas noches, Maura, gracias por estar en sintonía con nuestro espacio. Nos dice buenas noches para preguntar qué derecho le asiste a una mujer con 57 años de edad y 900 semanas cotizadas en Colpensiones. El derecho, con esa es la última pregunta, 57 años de edad mujer y 900 semanas, solamente tendría derecho a reclamar la indemnización. Si usted viene a mi oficina y me pregunta, ¿reclamo la indemnización? ¿Qué hago? Yo le diría, si tienes la oportunidad de seguir cotizando, siga cotizando. Recuerde, si usted tiene más de 55 años de edad, logra acreditar más de 1.000 semanas cotizadas y tiene una deficiencia del 25%, a ese fondo de pensiones le puedes pedir la pensión anticipada de vejez por invalidez. Cada día tenemos dificultades de salud. Correcto, claro. Si tengo una dificultad de salud, si esa dificultad de salud la tienen los jóvenes, con mayor razón las personas de la tercera edad. Total. Obligación, recomendación, consulte al médico, controle, o sea, haga control de su estado de salud. Documente documente esas historias clínicas. No le dé pereza consultar con su médico. Si tiene sistema de seguridad social, sea subsidiado o contributivo, vaya al médico. No le dé pereza. Que de pronto esas consultas y esos controles médicos le pueden permitir, como en este caso, lograr una pensión anticipada de vejez cuando cumpla las 1.000 semanas y acredite una deficiencia del 25%. Yo te recomendaría, no reclame la indemnización y tampoco cometas el error de llevar esa indemnización a los beneficios económicos periódicos. Si ya estás próxima a cumplir 1.000 semanas, entonces lo que tienes que hacer es continuar laborando, así sea en tiempo parcial, cotizar como lo establece el sistema, puedes hacer cotizaciones por días, o sea, si laboras por días puedes hacer cotizaciones por semanas, perdón, y eso te puede llevar a lograr un derecho de pensión. O sea, el sistema cubre, o sea, tiene la posibilidad de brindarte pensiones. Entonces no dejes de reclamarlas. Si estás cerquita de reclamarlas, no lo hagas. No te dejes llevar por la posibilidad de reclamar una indemnización o una devolución de saltos. Consulta primero. Doctor, una pregunta clave, una pregunta importantísima que se hace muchos los colombianos. ¿Yo puedo regresar a Colpensiones si cuento con 55 años de edad? Administrativamente no. No lo puedes hacer. O sea, rechazo total de... Total, ¿Sí? total, no lo puedes hacer. Si tienes 55 años, no los puedes hacer. Me debo quedar en el fondo de pensiones Si estás en el privado. régimen de ahorro, Correcto. si estás en el régimen de ahorro individual y tienes 55 años de edad, Correcto. recuerda que si eres hombre, ya estás en ese periodo donde Sí. ya no permiten los traslados. Sí.
Y si eres una mujer y la edad son 57, pues imagínate, ya estás por fuera. Eso es lo que corresponde a la ineficacia de la Claro. afiliación. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es documentar, Sí, porque señor. judicialmente tienes la posibilidad de reclamar, o sea, judicialmente de regresar al régimen de ahorro, de régimen de prima media, Sí, pero demandando la ineficacia de la afiliación. ¿Qué se requiere? Se requiere documentar con la afiliación, cómo se dio la afiliación en el fondo privado. Lo más seguro, y es lo normal, cuando una persona que está en el régimen de ahorro individual se vincula, no tiene asesoría que le permita una vinculación consciente. Esa vinculación consciente es el convencimiento pleno de que estar en el régimen de ahorro individual es conveniente para usted. Usted, si el fondo demuestra que le asesoró y que usted tuvo la posibilidad conscientemente de esa afiliación, no vas a poder regresar al régimen de prima media. Pero las demostraciones son totales, casi que son en un 100%. Los fondos no asesoraron a la gran mayoría de afiliados al régimen de ahorro individual. Y hoy los fondos, como están obligados a la doble asesoría, porque hay una normatividad que les obliga a garantizar esa doble asesoría, hoy creen que con esa doble asesoría pueden subsanar los vacíos que se presentaron cuando esa persona se afilió al régimen de ahorro individual. Si esa afiliación no fue correcta y tiene vicios en el consentimiento, lo más seguro es que un juez de la República va a declarar ineficaz esa afiliación. Y esas son las demandas que hoy cada día se multiplican en los despachos judiciales. La gran mayoría de personas que están en el régimen de ahorro individual quieren regresar al régimen de prima media porque realmente no fueron conscientes de la vinculación que se dio. correcto. Gracias, doctor Oscar Darío Ríos. Estamos en vivo y en directo. Tomémonos un café y hablemos de pensiones. Estamos desde Guía Jurídica en la ciudad de Pereira, en una de las oficinas de las sedes. Contamos con oficinas en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá y por supuesto aquí en la ciudad de Pereira, en la calle 20, número 630, la oficina 1103, en el edificio Banco Ganadero. Pregunta de Dolly Velasco. Dolly, muy buenas noches y gracias por ser siempre activa a través de nuestras plataformas virtuales de Generación al Aire. Pregunta de la noche, doctor. Una madre cabeza de hogar con un hijo que tiene síndrome de Down, ¿tiene derecho a una pensión anticipada? Sí, pero tienes que tener una pérdida de capacidad laboral de tu hijo, porque no solamente es llegar con el diagnóstico, o sea, hay que tener una calificación de pérdida de capacidad laboral, pero adicionalmente se establece, o sea, no tiene límites en la edad, pero debes tener como mínimo 1.300 semanas, porque es el número mínimo de semanas que exige el sistema para el reconocimiento de una pensión de vejez en el régimen de prima media. Bueno, María Eugenia Martínez, María Eugenia Martínez López, muy buenas noches. Tengo 56 años. Hace cinco años, permítame, buenas noches, tengo 56 años. Hace 5 tuve un tumor de páncreas. Puedo acceder al 25% de la incapacidad. Tengo un médico particular, pero los controles son por la EPS. Muchas gracias. Bueno, hoy tanto Colpensiones como los fondos privados, para iniciar un trámite de calificación, exigen, exigen un documento que te lo expide la EPS. Ella tiene 1520 semanas. Muy bien, pero aquí para iniciar un trámite de calificación no solamente es tener ese número de semanas cotizadas, sino el concepto no favorable de rehabilitación. O sea que si ese médico tratante, cuando tú le pides el concepto, lo emite, que es favorable, o sea que el tratamiento va a permitir una recuperación, no vas a tener apertura a un trámite de calificación, ni en Colpensiones, ni tampoco lo vas a tener en los fondos privados. Ese es el primer, digamos, el primer documento que tienes que tener disponible para poder iniciar un trámite de calificación. Y claro,
esa sola patología no te va a dar la pérdida de capacidad del 50%, ni tampoco la deficiencia del 25%. Tienes que someterte a una valoración y en esa valoración es importante que usted lleve su historia clínica completa, se revise qué otras deficiencias tiene, porque todas las deficiencias te van a sumar y te pueden llevar al 25%. Bueno, vamos llegando al final de nuestro espacio. Tomémonos un café y hablemos de pensiones. Son Uy, 60 minutos dialogando con el doctor Oscar Darío Ríos Ospina. Gracias, como siempre, pues por estar bien atentos. La idea es que pues este contenido vamos a estarlo realizando a través de Generación al Aire para que en estos días, doctor Oscar Darío, me escribieron internamente una fiel oyente de Generación al Aire, Claudia Rengifo, que vive en New Jersey hace 27 años, y ella nos comentaba que qué bueno sería un programa para los colombianos que están radicados en el exterior, pues que tienen muchas preguntas acerca de su pensión. sí, muy interesante. Nosotros realizamos vinculación al sistema de seguridad social a través de colombianos en el exterior, porque hay gente que está con dificultades, incluso con las posibilidades de hacer aportes, pero no lo pueden realizar porque la plataforma no les permite. Entonces, los colombianos desde el exterior pueden realizar aportes al sistema de seguridad social en Colombia. Correcto. Solo que hay unos requisitos que se deben cumplir para poder hacer esa cotización. Adicionalmente, recuerden, tenemos unos convenios o tratados internacionales con España, donde la sumatoria de los tiempos cotizados en España con los tiempos de Con lo que Colombia se trajo en Colombia. te pueden llevar, se pueden unir y te Correcto. pueden permitir el reconocimiento de una prestación en el lugar donde usted tenga su domicilio. O sea que si usted tiene su domicilio en Colombia y tiene cotizaciones en España, usted reclama en Colombia y te reconocen la pensión con las normas de Colombia. Si estás en España, entonces reclamas en España, pides que te agreguen a la historial de cotizaciones en España las cotizaciones que tienes en Colombia y te van a reconocer la prestación si cumples requisitos en ese país. Bueno, a todos los oyentes, pues los invitamos también a que propongan sus temas. Interesante también de esa forma conocer de cada uno de ustedes los temas de interés, porque vamos a estar a través de Generación al Aire con Tomémonos un café y hablemos de pensión. Hoy estamos desde la oficina, pero pues la dinámica es que estemos en lugares de la ciudad de Pereira tomándonos el café obviamente en un café de paso, allí bien interesante para que hablemos también de otros temas. Pues invitarlos para que sigan a Guía Jurídica en Pensiones a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, a través de la página web www.generacionalaire.com es nuestra página y www.guiajuridicaenpensiones.com es la página web del buffet para que estén atentos. Allí en pantalla, en la parte de abajo, ahí pueden observar que está el teléfono WhatsApp, cualquier solicitud, cualquier requerimiento, pueden escribir allí. Doctor Oscar Darío, muchas gracias por esta información tan valiosísima para todos los colombianos. Don Kiki, muchísimas gracias y a todos los oyentes. Realmente este tema de pensiones es un tema muy amplio, eh, incluso para las personas que ya tienen especializaciones. Cada día la jurisprudencia que sale de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional nos invita prácticamente a todos los litigantes en esta línea del derecho a estar muy actualizados. Y precisamente la invitación a todos los afiliados al sistema de seguridad social en cualquier régimen, de los regímenes pensionales, o los pensionados que estén muy atentos a estas invitaciones porque hay derechos por reclamar. Ya ustedes lo pudieron percibir en esta presentación, que si ya tienes una pensión, pero no te tuvieron en cuenta unas cotizaciones, puedes pedir una reliquidación de tu pensión. Si la pensión te la reconocieron hace 3 años, podría reclamar, y se demoraron más de 4 meses para el reconocimiento de la pensión, el fondo de pensiones, puede reclamar intereses moratorios. Si en ese reconocimiento de pensión no te reconocieron el retroactivo completo, también aplican intereses moratorios. Ya vemos como, por ejemplo, en materia de pensiones de sobrevivientes, también las posibilidades de pensión no solamente son para los hijos o para los padres, también está para los hijos de crianza. Correcto. Es una normatividad, o sea, una jurisprudencia que realmente
les permite a muchas personas acceder a ese derecho, a esa prestación. Y la jurisprudencia de la Corte cada día se nos amplía. Entonces, por eso le agradezco que podamos estar en contacto Sí, claro. con todo el público, porque nos permite difundir esta normatividad que Y nos que está nos llegando. comenten qué Sí, tema señor. quieren conocer y pues gustosamente vamos a estar atentos a ellos. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, pues agradecerle a todo el público, el doctor Oscar Darío Ríos Ospina y quien les habla Quique Vergara, les decimos feliz noche y muchas gracias.